Ángel, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a hablar de algo que les interesa a todos por igual, independientemente de qué edad tengas. Claro que cuando eres muy joven piensas muy poco en eso porque lo ves tremendamente lejano. El momento de retirarse, el momento en que llegas a una edad en que o te jubilas o te vas a descansar o le bajas al ritmo de trabajo, pero lo que sí es muy claro, y esto es una realidad indiscutible, es que entre más avanzamos en edad, nuestra capacidad productiva también declina, ¿no? Entonces, el momento de la jubilación o retiro, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo le debemos de hacer ahora, en este momento, para que cuando llegue aquel podamos estar más tranquilos? Esta mañana están en el estudio con nosotros la doctora Luisa López. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Y con nosotros también el contador Martín Domínguez Chiu para hablar del tema. Dos especialistas, porque quiero decirles que desde el punto de vista emocional tiene un golpe tremendo el hecho de ya no sentirte productivo o de quedarte en casa y cambiar los hábitos totalmente. Y del punto de vista financiero, pues es una de las cosas que más nos angustia. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué es lo más importante y lo que más trabajo cuesta? Hacerse la idea de que ya no vas a trabajar, de que ya no vas a generar recursos, de que ya llegó una edad en la que empiezan a segregarte socialmente, o el problema de llegar sin dinero a esa edad. Claro. Luisa. Bueno, antes que nada, como decías, cuando estamos muy jóvenes tendemos a ver la jubilación como un proceso de fantasiosamente como lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Ya que me jubile, y tenemos muchas ideas al respecto de lo que puede pasar, pero pues es el encontronazo con la realidad, porque es, supongamos que tuviste 40 años trabajando y de repente resulta que ya no tienes esa utilidad en la cual tú te sentías que podías servir a los demás o podías ocupar tu tiempo. Entonces va a depender mucho de las diferencias individuales. Cada persona reacciona de una forma muy distinta ante el proceso de la jubilación, y como ya lo explicarán, pues depende seguramente también de cómo se maneja la economía, de lo que tengan también para soportarse, etcétera. Pero cada persona puede reaccionar y hay que vigilarlo muy bien, Javier, porque puede llegar incluso hasta ideas suicidas o al mismo suicidio, a comportamientos de ansiedad, de mucha tristeza, de mucha apatía, si la persona no sabe resolverlo y enfrentarlo, que normalmente lleva de 3 meses y se puede postergar hasta 1 año el proceso de la asimilación de la jubilación. Wow, increíble. Martín, me gustaría saber, como dice Luisa, ¿no? ¿De qué tanto influye la parte financiera en esta crisis emocional? Que finalmente va a llegar a lo mejor la crisis, pero no tan aguda si la parte financiera está resuelta o relativamente estable. Yo creo que la parte financiera nunca va a estar resuelta para nadie. Sin embargo, ay, no, Martín, no me des sin embargo, tan temprano. sin embargo, lo que sí es una realidad es de que cada vez más los niveles de vida de los mexicanos han ido subiendo. El tema jubilación tiene que ver también mucho con el tema envejecimiento. Envejecer de alguna manera tiene que ver con esta situación. ¿Por qué? Porque la edad ahorita tope para jubilarse en México es de los 65 años. En algunos otros esquemas, por ejemplo, hay unos esquemas que te vende la iniciativa privada, es a los 60 años, siempre y cuando acumules 1,250 semanas cotizadas para efecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, etc. Pero creo que el tema envejecimiento, incluso alguna vez lo comentamos aquí, que hay algunas propuestas para que suba la edad. ¿Por qué? Porque ahora la edad promedio de vida del mexicano es mucho mayor. Se tiene estipulado que el mexicano vive alrededor de 75 años en promedio, 72 el hombre, 78 la mujer. E incluso se tiene especulado que para el año 2050 este tope de vida, este nivel de vida, llegue casi a los 80 años. Pero eso no quiere decir que tengas una mejor calidad de vida, sino que también tiene que ver el tema de salud. Hay muchas personas que después de los 60 años ya son dependientes. ¿Por qué? Porque tienen alguna enfermedad y tienen que depender del sistema de salud. Y eso es también importante porque dices, bueno, pues de aquí a que tengas 65 años me voy a jubilar, pero vas a llegar saludable a eso, sin alguna dependencia en realidad. Hay estadísticas importantes que muestran cómo los mexicanos, si tienen, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, ya están dependiendo en un 30% de sus familiares. Agrégale temas de alguna incapacidad física, es otro 20% más. Alguna discapacidad visual, alguna discapacidad auditiva, es otro 15% más. Entonces, cada vez somos más dependientes. Llegar, jubilarte y no planear en realidad un futuro, por eso te digo que a lo mejor no te alcanza, porque muchas de estas cosas tienen que ver también con aportar dinero para mantener esta enfermedad, para mantener una cierta calidad de vida.
Y entonces, a lo mejor, independientemente de lo que pudiera causar los traumas emocionales, de que ya no soy útil, de que ya después de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Y a lo mejor estás todo el día en tu casa y tu señora no te aguanta, porque también eso es otra realidad. Puede pasar también todas estas expectativas de vida, que qué vas a hacer después de que estés jubilado. Muchas personas piensan ilusamente, sí, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, pero la verdad es que algunas personas escasamente pueden caminar, pueden respirar, pueden vivir su vida de una manera normal. Y esto es lo que en realidad conlleva a que muchas veces la gente no se quiera jubilar. Muchas veces también después de los 65 años hay personas que siguen trabajando, a lo mejor al mismo ritmo que están trabajando. Entonces, la edad donde en realidad se vienen jubilando son a los 73 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si vemos el promedio de vida del hombre, pues prácticamente vienes muriéndote trabajando, ¿no? Sí, claro. Ese es el problema que hay, ¿no? Esto que mencionabas tiene que ver, por ejemplo, la gran diferencia, desde mi punto de vista, retiro y jubilación pueden significar dos cosas diferentes, porque yo he conocido muchos casos de gente que termina retirándose a una edad bastante joven, bastante temprana. Sin embargo, pues la jubilación esa es hasta una edad determinada. ¿Cómo podemos encontrar un punto medio de conveniencia entre las dos? Mira, el retiro y jubilación, prácticamente la jubilación es algo que incluso hasta en ley se contempla y todo lo demás. El retiro son unas situaciones ya diferentes con un carácter legal distinto. ¿Por qué? Porque todavía estás en vida útil, ¿no? De repente hay personas que se retiran de sus trabajos y de repente emprenden otro. Están en edad de emprender algún negocio familiar, alguna situación que siempre han querido hacer, o incluso hasta viajar, recorrer el mundo a pie si quieren, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una especie de retiro y entre una especie de jubilación, ¿no? Luisa, me gustaría también abordar desde el lado familiar cómo es esta situación del retiro, porque también llega un momento en que si los adultos no planearon este retiro, esta jubilación, comienza a ser un estrés para los hijos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros papás? Ya no se pueden sostener, ya necesitamos empezar a pensar como un porcentaje del ingreso de cada uno de los hermanos, o si eres hijo único, para apoyar a los papás. Claro, puede presuponer una carga y muchos problemas más. Sobre todo se tiende a asociar que este proceso está relacionado con el nido vacío, que es cuando los hijos se van. Entonces, no solamente a veces es lo económico, sino también es un proceso de crisis en la pareja donde, bueno, antes estabas trabajando, pero ahora ya no estás aquí toda la casa y puede haber problemas hasta de quererse separar, ya no se aguantan, no saben estar juntos la pareja, porque pues antes no deja de ser una forma de evasión también el trabajo, estás canalizando todo, estás todo el tiempo y compartes ya menos tiempo con la pareja. Entonces se van los hijos, estás ahí, pueden venir enfermedades, puede haber también situaciones donde necesitan económicamente de los hijos, más ellos aparte pueden requerir pues su propia economía en su casa, y puede haber un problema aquí enorme de muchos conflictos familiares, de depresión, de tristeza, de conflictos. Cada quien, como decía, lo maneja diferente. Entonces muchos también tienden a asociarlo con adicciones, empiezan a tomar, empiezan a aumentar su ingesta de alimento, de tabaco, etcétera, y vamos agregando cada vez más problemas a su vida. Lo indispensable aquí es que no se queden sin hacer nada, sino que cambien de actividad. Si no se puede estar saliendo o tener alguna situación, otro empleo, otro trabajo donde puedan desempeñarse o un hobby, pues al menos en casa, sobre todo las actividades manuales son muy buenas. Todo lo que tenga que ver con construcción manual, manipulación desde el jardín, cocinar, construir algo, rompecabezas, etcétera, puede ayudar mucho a canalizar esta energía que pues la mente humana, sobre todo después de tantos años de trabajo, requiere ocuparse para sentirse útil constantemente. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes y regresando quisiera yo hacerles una pregunta. Ya vimos qué es lo que pasa cuando llegamos a ese momento. Ahora la pregunta sería, ¿en qué forma debemos o podemos, si es que existe, prepararnos anímica y psicológicamente para ese proceso de jubilación o de retiro? Y el otro aspecto, ¿cómo prepararnos y desde cuándo? Financieramente, porque dicen bien que una de las cosas más tristes no es llegar a viejo, sino llegar a viejo sin dinero, ¿no? Porque ahí los problemas se multiplican. Hacemos la pausa y regresamos, ¿les parece bien?